Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Close Up. En esta ocasión, sábado 7 de septiembre, hablemos de Ifigenia Martínez, una mujer que abrió camino para que mujeres como Claudia Sheinbaum pudieran llegar a la presidencia de México. Siéntese, póngase cómodo, ya estamos aquí, bienvenidos. Vamos pues a este close-up. Ifigenia Martínez Hernández, una de las primeras mujeres en acceder a altos cargos públicos, será quien coloque la banda presidencial a la primera mujer presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ambas son académicas y de izquierda. Lo que principalmente las diferencia es su generación. Esos años que tuvieron que pasar para que mujeres como Ifigenia abrieran camino para que mujeres como Sheinbaum llegaran al poder. Consciente de ello, en las elecciones del pasado 2 de junio, la doctora Sheinbaum votó simbólicamente por la maestra Ifigenia Martínez, una economista política de izquierda y cofundadora del PRD, junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, ahora finado, pero que en 2018 fue quien colocó la banda al presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador. Es una, me parece, muestra muy representativa, simbólica de todo lo que ha costado el proceso de avance en la participación política de las mujeres. Nada más para decirlo muy rápidamente, la maestra Ifigenia Martínez nació en 1930, en un momento histórico en el que las mujeres estaban excluidas de la ciudadanía. Entonces, se trata de una mujer que con su trayectoria, con su historia, también nos refleja a una generación de mujeres luchadoras por el derecho de todas las mujeres a participar en la vida pública. Y otra cuestión es que es una figura muy importante de la historia de la izquierda en nuestro país. Por eso el hecho de que Ifigenia le coloque la banda presidencial a la doctora Claudia Sheinbaum tiene este componente tanto histórico de la participación de las mujeres, pero con este, digamos, matiz que se trata de la participación política de las mujeres de izquierda. Pasemos al primer close-up, economista antineoliberal. Ifigenia Martínez Hernández, nacida en la Ciudad de México en el año de 1925, ha sido una mujer de izquierda desde niña. Su padre era un oficinista ferrocarrilero que era miembro entonces del Partido Comunista y contaba con una amplia biblioteca alimentada con obras, entre otras, de Lenin, a la cual Ifigenia desde niña tenía acceso. Su educación básica la inició en el colegio alemán, sin embargo la sacaron cuando comenzó el gobierno nazi de Adolfo Hitler. En 1946 egresó de la entonces Escuela Nacional de Economía de la UNAM, misma de la que fue directora ya en la década de los 60. Una fotografía de la generación 65-69 muestra a un grupo de 13 economistas trajeados, 12 hombres y de manera contrastante una sola mujer, Ifigenia Martínez. En ese entonces, ella era militante del PRI y laboró en la administración pública durante gobiernos priistas, pero como directora de la Escuela Nacional de Economía, se posicionó en contra de la entrada del ejército a las instalaciones de la UNAM y a favor del movimiento estudiantil del 68, que fue reprimido por ese partido hegemónico en el que militaba. En una entrevista con el canal público 22, contextualizó que el gobierno estaba muy presionado por la celebración de los Juegos Olímpicos. Ella fue perteneciente a una generación que le tocó totalmente abrir brecha en el mundo académico, pero también en el mundo político. Ella fue egresada de Economía por la UNAM en un momento en el que muy pocas mujeres tenían acceso a la educación superior, pero no se quedó únicamente en el nivel, digamos, de licenciatura, sino que fue una de las primeras mujeres egresadas de economía en Harvard. Entonces, estamos hablando de una figura con un desarrollo académico muy notable, que además pasó por la docencia en la universidad y posteriormente por la dirección de la Escuela
de Economía. Y este momento es crucial porque le toca ser directora de Economía cuando se da el estallido del movimiento estudiantil en 1968 y tuvo un posicionamiento muy claro en favor de la lucha estudiantil y sobre todo posicionándose en contra de la entrada del Ejército Federal a las instalaciones universitarias. En contraste, la generación de Claudia Sheinbaum, que digamos que generacionalmente sería la siguiente, pues ya tiene este referente de estas mujeres como el caso de Ifigenia Martínez, que abrieron camino y pudieron, en el caso de la generación de la actual presidenta electa, ya ir transitando en un camino recorrido, pero no sin dificultades. Todavía recordemos, la doctora Claudia Sheinbaum, que pues estudia en su posgrado en ingeniería, siendo la única mujer. Entonces, todavía digamos que va arrastrándose en estas generaciones estos cambios para que las mujeres puedan irse insertando en la vida académica y también en la vida política. La misma Ifigenia Martínez ha reconocido que para poder acceder a la educación superior, tuvo la fortuna de gozar del impulso intelectual de su padre a diferencia de otras mujeres de esa época. Así lo compartió al recibir la medalla Sor Juana Inés de la Cruz en el Día Internacional de la Mujer, celebrado el año 2019, donde portó un pañuelo verde a favor del aborto. Como economista y fundadora de un partido político, realicé lo necesario para marcar el camino de la transformación. Tuve además la fortuna de pertenecer a un ámbito familiar en el cual mi padre, de convicciones sociales y feministas, fue el gran impulsor de mi carrera en la economía política y de mantenerme lejos de un dominio patriarcal usual en la época que me tocó vivir. Al igual que Juana Díaz Baje, quien gozó de condiciones para desarrollar su intelecto al integrar a un convento, yo tuve la oportunidad de una total libertad de pensamiento, especialmente cumplir al derecho de la educación y al enriquecimiento intelectual, que por fortuna gozamos en nuestro país todas los hombres y mujeres. Para mi nacimiento, mis padres eligieron como nombre mi padre el de Ifigenia, que significa nacida en el poder. Yo cuando lo supe dije, en el poder del pueblo. Como investigadora, Ifigenia ha abordado el tema de la desigualdad social atribuida al modelo económico neoliberal. Participó en el estudio donde por primera vez se calculó en México la distribución del ingreso nacional, lo cual, en sus palabras, sorprendió a muchos al revelarse la concentración de riqueza en un sector. Dos de sus principales obras se titulan Algunos efectos en la crisis de la distribución del ingreso en México, publicado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en el 89, y otra llamada El neoliberalismo, atentado contra la soberanía nacional y el bienestar popular. Sobre ello, comentó el presidente López Obrador hace un par de días. A mí me da muchísimo gusto, imagínense, la maestra Ifigenia, que es la que va a colocarle la banda a la primera mujer presidenta de México, y que podamos vivir para contarlo. La maestra Ifigenia, directora de la Facultad de Economía, de los mejores tiempos de la UNAM, no los tiempos de ahora, de la Facultad de Economía, con todo respeto y con honrosas excepciones, de la UNAM de aquel entonces, de Barrosierra. Esa maestra, de las primeras en hacer estudios sobre la desigualdad económica y social en México, iniciadora, precursora, con el finado Porfirio Muñoz Ledo y con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, del movimiento democrático del 88.
pues es historia. Estoy muy contento. A la par de la academia, Ifigenia Martínez fue una de las primeras mujeres en alcanzar posiciones de alta responsabilidad en la administración pública. En la década de los 50, la recién egresada de Harvard ocupó jefaturas de política fiscal y subsidios en la Secretaría de Hacienda. De hecho, ella fue de las primeras mujeres mexicanas en obtener una maestría en economía en una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, donde también cursó su esposo Alfredo Navarrete. Del 65 al 70 fue la jefa de la asesoría económica del presidente Gustavo Díaz Ordaz, sin que eso le impidiera defender el movimiento estudiantil del 68. Y durante el gobierno de Luis Echeverría, ella fue la directora de programación y descentralización administrativa también de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, aunque para ella es importante que avance la paridad de género, lo es más la postura ideológica de las políticas, es decir, si son de izquierda, centro o derecha, como lo dijo en esta entrevista con el Canal 22. Y me he venido acostumbrando cada vez más a la incursión de las mujeres en diferentes áreas. Y como pues ya desde hace algún tiempo que estoy en actividades legislativas, realmente no me sorprende. Para mí siempre ha sido más significativo las corrientes de pensamiento, es decir, si son de izquierda, de centro o de derecha, si son de alguna, digamos, representan alguna cuestión de algún partido o alguna creencia. Entonces, la cuestión de que tantas son mujeres y tantas son hombres, no. Pasemos al close-up, democracia ya. Ifigenia Martínez inició su carrera política como solo se podía en esa época, en el hegemónico PRI. Dentro conformó la corriente democrática, junto con Porfirio Muñoz Ledo y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, entonces gobernador de Michoacán. En la década de los 80, una década de crisis económica, propusieron terminar con los famosos dedazos para designar a los candidatos presidenciales. Al recibir una negativa del partido, renunciaron y conformaron un Frente Único Democrático, que ya después del fraude electoral del 88 derivó en el PRD, bajo el lema Democracia ya, patria para todos. Sí, nos pusimos de acuerdo y nos lanzamos a nosotros dentro del PRI hicimos una propuesta que fue rechazada. Que entonces era ahí fue la ruptura. La elección presidencial, exacto, ¿no? Que era sobre la elección presidencial, que se democratizara el sistema de elección del candidato del partido. Porque además, antes, en la elección de López Portillo, había habido un solo candidato. Era el dedo, ¿sí? el dedazo. Sí, exacto. Era el sistema del dedo, nosotros y entonces nos opusimos a eso y pues no les gustó, no les convino y pues nos tuvimos que salir del partido. Entonces formamos el PRD. Sí. Este 2024, por cierto, el PRD perdió su registro. Tras aliarse con el PRI-PAN, se fue desdibujando poco a poco. Pero en ese entonces, finales de los 80, representó todo un proyecto alternativo de nación al autoritarismo del PRI. Una resistencia unificada con la candidatura presidencial del ingeniero Cárdenas. El PRD nació como una coalición de diversas fuerzas sociales y partidos políticos de izquierda que enfrentaron al régimen. Se unieron, entre otros, trotskistas, maoístas y guevaristas a través de diferentes partidos, donde estaba, por ejemplo, Jesús Zambrano y Jesús Ortega. En el año de 1996, Andrés Manuel López Obrador, que contaba con el respaldo de Cárdenas, fue electo presidente del PRD. En una entrevista con El Universal, Ifigenia Martínez recuerda que ahí se conocieron. Me tocó entregarle el partido en relevo de Porfirio Muñoz Ledo. De Tabasco, el joven, estaba jovencito. Ifigenia en ese entonces era la oficial mayor del PRD y en el año de 1999 fue designada como secretaria general interina del partido. Aunque en el 2000 fue precandidata para la jefatura de gobierno del entonces DF, finalmente contendió y fue electo López Obrador. Pero desde entonces, Ifigenia apoyó a López Obrador en sus candidaturas presidenciales de 2006 y 2012 y luego renunció al PRD para apoyarlo junto con Morena. Su renuncia fue en junio de 2018, a unos días de que fueran las elecciones en las que resultó electo López Obrador por Morena. Ahí escribió lo siguiente:
Lamento reconocer que el partido que en 1989 fundamos hombres y mujeres comprometidos con los valores históricos de una izquierda democrática y progresista, hoy se encuentre, en mi opinión, en el espectro de un partido consecuente con principios conservadores. Así lo argumentó en esta carta de renuncia al PRD. Finalizamos con el close-up, respaldo a la 4T. A diferencia de sus compañeros de lucha Cuauhtémoc Cárdenas y el ahora finado Porfirio Muñoz Ledo, que cuestionaron a la denominada Cuarta Transformación, Ifigenia Martínez ha respaldado el gobierno de su amigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador. La legisladora, en una carta publicada en mayo de 2021, comentó lo siguiente: 30 años después del impulso y creación de la corriente democrática, quiero precisar, en principio, que reconozco la Cuarta Transformación encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como la consumación del movimiento que iniciamos en 1988. Un gobierno democrático y justo, con objetivos nacionalistas y una ideología de izquierda. Esta misiva, que publicó en sus redes sociales, fue en respuesta al comportamiento de Muñoz Ledo, quien en sus últimos años de vida fue muy crítico con López Obrador. Principalmente, llegó a decir, por haber destapado a una candidata presidencial, el dedazo contra el que se fundó el movimiento social. Ella pues es un personaje muy congruente a lo largo de su trayectoria y pues cuya labor fue fundamental para la construcción de una opción política institucional de las izquierdas. Y bueno, en el presente observamos que este empuje que está montado sobre siglos de luchas feministas y de luchas de las mujeres, que es un empuje que da lugar a que tengamos a la primera mujer presidenta, desde mi punto de vista como historiadora, te puedo decir que es un empuje que viene consolidado por las izquierdas, porque la izquierda es, digamos, la opción que habla de democracia y además que arrastra o que trae consigo los ideales feministas que son progresistas y que tienden hacia la igualdad entre todas y todos, y en particular a mayor igualdad entre mujeres y hombres. Por eso no es casualidad que nuestro país, quien haya llevado a la primera mujer presidenta, haya sido la izquierda, que construyeron figuras justamente como Ifigenia Martínez. También en ese año de pandemia, pero en octubre de 2021, la maestra Ifigenia Martínez recibió la medalla Belisario Domínguez, otorgada por el Senado a figuras históricas. Durante su discurso, como una economista política, reiteró su convencimiento contra el autoritarismo y contra el neoliberalismo. Mi convencimiento de la necesidad de un cambio de rumbo ante el autoritarismo, el avance de la tecnocracia y el inicio del neoliberalismo me llevaron a la lucha política. Ese anhelo significó el motor de cambio que nos impulsó en 1987, junto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y al licenciado Porfirio Muñoz Ledo, entre otros distinguidos mexicanos de izquierda, a la creación de la corriente democrática que considero fue un parteaguas en la historia política de nuestro país. A manera de un homenaje en vida, Ifigenia Martínez, una de las primeras mujeres en romper el techo de cristal en la clase política y académica, pasará la estafeta a Claudia Sheinbaum, una científica y política de izquierda que sigue rompiendo el techo de cristal en representación de millones de mexicanas. Gracias por habernos acompañado a este close-up de Ifigenia Martínez, quien el 1 de octubre colocará la banda presidencial a la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias por sus comentarios, likes, dislikes, también superchats, y nosotros nos vemos en la siguiente emisión.